Mi nombre completo es Pavel Yavar González. Con Pavel Yavar. Pavel. Sí, es una palabra grave Pavel. que tiene tilde porque termina en L. Ese Pavel, el nombre Pavel lo he visto por primera vez en El Doctor Zhivago, la Sí. novela de Boris Pasternak. Pavel es el personaje que abandona a ¿cómo se llama la chica? Al amor de Yuri, pues, no recuerdo su nombre. Yo el Doctor Zhivago Ujú. he visto la película, Claro. pero en literatura soviética mis padres me lo pusieron por el tema de Nikolai Ostrovsky, así se templó el acero. El personaje Nikolai también es Ostrovsky. Pavel. O la madre de Máximo Gorki, Ya. como también el personaje principal es Pavel y su madre de Pavel, que al final la madre termina haciendo la chamba de Pavel, ¿no? Ujú. Entonces más o menos por ahí va la influencia De tu nombre. familiar, Ujú. ajá, en mi nombre, pues no, mi nombre que no es muy común aquí, pero en cristiano o judío es Pablo, pues. Porque la mayoría de nombres A pues lo son que sacó de la vendría a Biblia, ser pues. Paul, Pablo, Pavel. Claro, Pablo. Joana, o perdón, John que es Juana, Juan. ¿no? ¿no? Claro, ajá, John que es Juan, por John es ejemplo, ¿no? Juan, pues. Y Joan es Juana, por ejemplo, y Lisbeth es Elizabeth, ¿no? Todas esas cuestiones nos han influenciado la cuestión también judeo-romana, pues. Claro, la cuestión, la cultura judeocristiana, de hecho, es la que erigió todo lo que nosotros conocemos como cultura occidental, ¿no? Sí, claro, Claro. con el imperio que tenía, ¿no? Mm. Con el Sacro Imperio Romano Germánico y luego dominando desde Roma y ahora desde el Vaticano Y- la ética y la moral, pues, ¿no? ¿Y qué opinas de todos estos movimientos que tratan de abolir más o menos esta tradición judeocristiana, ¿no? A nivel religioso, No tanto a nivel religioso, sino en todas las esferas sociales. Por ejemplo, la gente quiere más o menos destruir la civilización occidental, ¿no? A lo que yo voy es que, no sé, se busca secularizar todo. En el. A ver. yo más o menos Ujú. creo que sé por dónde va la pregunta, ¿no? Ujú. Hay como una defensa a ultranza, eh, por lo menos que yo he tenido contacto de personas que, por ejemplo, quieren regresar a la cuestión andina, a la defensa prehispánica, de todo lo que había antes aquí de los españoles. Claro. Y me parece también una involución, pues, ¿no? Porque de hecho la cultura es mundial. Yo por lo menos no quiero tener una patria en general. Como decía Roberto Bolaño, mi patria es mi lengua, pues, ¿no? Mi patria es mi familia, ¿no? O como estaba en El lado oscuro del corazón, en la película. Claro. No, perdón, en la película esta que se llama Lugares Comunes, donde actúa Federico Lupi. El pata decía, la esposa de Federico Lupi decía en esa película, mi patria es mi marido. Y o Federico Lupi o Martín H, en la película de Martín H. La patria es un invento, ¿no? O sea, la patria es un invento para que los que tengan el poder puedan manipularnos de forma separada y no nos unamos. Y en general, tu patria son tus amigos, es tu barrio. Pero eso al final, pues, te puedes adaptar a otro. Pero Ahí está. esta patria no tiene un enlace con la cultura que la historia nos ha dejado a nosotros. Hay cuestiones culturales que hay que rescatar, dependiendo qué posición tenemos, ¿no? Por ejemplo, el colectivismo, el hecho de la ayuda mutua, de la cooperación, de la defensa de nuestra madre naturaleza, de no creernos los amos y señores del mundo, sino que es solamente vivir como parte de este mundo y en cuestión, ¿cómo se dice?, coordinada, ¿no? Con él, ¿no? Claro. De forma ecológica, ¿no? Sin destruirlo, maltratarlo y utilizarlo para, ni siquiera fines sociales, esos son para fines de grupos o monopolios o familias particulares, ¿no? O sea, son 300 familias que dominan el mundo entero, ¿no? O monopolios, ¿no? Claro, Por ponerlo así, ¿no? El 1% de la población. Claro, 1% de la ahorita, población pues, mundial. agarra la mitad de la riqueza mundial, pues, eso es ridículo eso. El punto va más allá, ¿no? La robotización o la alienación o el automatismo humano cada vez es peor, pues, ¿no? O sea, dependemos de las máquinas hasta por la hueva, ¿no? O sea, para todo, ¿no? Si Sí, no, ahora se crea cada vez sí, más. yo sí he vivido toda mi adolescencia, todo mi colegio sin celular, por ejemplo. Y cómo yo me pongo a pensar, ¿cómo me encontrar con la gente? ¿Y cómo íbamos a tonos? ¿Y cómo íbamos a Quinos? ¿Y cómo pues, hacíamos la chancha? O sea, ¿cómo salía todo eso, no?
Sí, ¿Cómo hacías para ir a chelear con tus patas? No al teniendo centro, celular. y cuando ¿Cómo se encontraba? cuando había las reuniones subtes en el centro, en los años 80, con los seis, mi escuela El cerrada, Averno. Luis Marchita, en el Averno, en Cayoma, en todos esos lugares, en el Ambassador, en la casa Hardcore, o sea, ahí nadie tenía ni fono de casa, ¿no? Todo lo que es cloaca, ¿no? Todo lo que fue el colectivo Todo lo Cloaca que y fue después Cloaca. post Poetas del Asfalto, pues, ¿no? Ujú. Y antes Hora Cero, pues, ¿no? Que son como tres grandes hitos que nosotros, con la gente de Lúdica Catarsis, por lo menos respetamos, Ah, ¿no? O nos parece que han tenido un aporte a la cultura underground, subterránea, crítica, marginal, que es a la cual yo creo que pertenezco, sí, ¿no? Trabajo como docente, eso le digo a todos mis alumnos. Ok. Yo tengo como carrera la licenciatura en educación en la vida real, Ujú. en la especialidad de lengua y literatura. Y me dicen, tú eres profesor. Y yo le digo, yo trabajo como profesor. Yo trato de, en ese trabajo como profesor, romper mi actividad de docente como profesor, igual instrumento del Estado opresor, de adoctrinador, y trato de volver humano, pues. O sea, trato de por momentos romper lo que me dice la currícula, lo que me dice el Ministerio de Educación, y buscar maneras en que los jóvenes con los cuales yo tengo contacto puedan expresar sus ideas, compartir, debatir, analizar lo que se les está diciendo, entender por qué se les dice, a dónde se quiere llegar con esto, que entre ellos mismos empiecen a comunicarse, buscar dinámicas y formas, estrategias para hacer para por lo menos en la hora, 2 horas que tienen conmigo, que sea un espacio horizontal de reflexión, crítica, análisis y también una catarsis de lo que ellos también sienten, porque en su casa no les permiten mucho hablar y en el colegio tampoco, porque a ver, usted no sabe, yo soy el profesor, usted me hace caso, ¿no? Que también en la universidad pasa lo mismo. Claro. Entonces la cuestión es romper un poco con eso. Entonces ahí más bien, más que docente, soy un antidocente, pues, en ese sentido, ¿no? Un tío Zen. Sí, sí, yo sí me consideraría un antiprofesor. Si profesor significaría, o su único concepto es adoctrinador del Ministerio de Educación. Porque al final todos los colegios del Estado trabajan para el Ministerio de Educación. De seguir una currícula preestablecida. Exacto. Pero, o sea, no es culpa tanto de los que aspiran a ser docentes, sino también es una presión que viene de atrás de las autoridades que forman la escuela, ¿no? Que forman la institución de la escuela. Porque he conocido a muchos profesores con los que yo he conversado en el colegio que me dicen, no, a mí no me gustaría enseñar así, pero es lo que la currícula me deja, pues. Es lo que a mí me imponen, no es lo que yo quiero enseñar. Y también, como tú, he visto bastantes antiprofesores, ¿no? Que se salen un poco de la raya y ¿saben qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a enseñarles bien, voy a enseñarles a pensar. Porque esa es la idea de la educación, ¿no? Enseñar a pensar, no a calcar. Compartir conocimiento en realidad, Claro, pero no solamente compartir conocimiento muerto y frío, pues, ¿no? Ujú. Eso también lo puedes aprender sacar de cualquier libro, sino es compartir conocimiento, pero mientras vas compartiendo vas creando un lazo humano. Entonces esos docentes que tú mencionas, más que cuando te han dicho eso, ha sido del lado que han planteado la cuestión humana, pues, en ellos mismos, bueno. Justo yo tengo un pequeño párrafo que si se puede leer sería genial. Sí, sí, adelante. Es muy corto, es un solo párrafo y se llama Desaprender. Y ahí solo como profe. Ya dice, y así, sin bajar la mirada, con la verdad en la palabra, voy a bombardear las verdades pedagógicas. No se trata de lavar cerebros, por el contrario, se trata de abrirlos. Y así, lúdicamente y sin dogmas aparentes, la creación literaria y la pasión humanitaria podrán llegar a mis alumnos para cambiar su vida y a la vez nuestro mundo. Y así, horizontalmente, la educación clásica dejará de ser ley y la rebeldía adolescente se convertirá en un placentero deber. Y así puedo, a veces a ratos o roto, ser un maestro sin condición al salario del patrón. Entonces tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Más o menos ahorita. Ajá. Me gusta mucho ese Sí, tema, sí, ¿no? sí. El tema de culturizar a las personas, ¿no? Y eso es lo que no solo se busca a nivel educativo, bueno, eso no es solo lo que tú buscas a nivel educativo en las aulas, donde es tu campo de batalla, ¿no? Por así decirlo, sino también afuera, ¿no? Que es más o menos lo que haces afuera de las aulas, qué es lo que buscas, qué es lo que persigues, qué es lo que haces para cambiar todas estas cosas y tratar de culturizar un poco más a las personas. Mira, eso es lo que me acabas de decir, me parece excelente, ¿no? O sea, pienso de que todos los espacios de la vida están copados por el sistema casi en su totalidad. Hay espacios, como por ejemplo este espacio, que es Don Quijote y su Mancha,
que es el espacio de Temple Furor, por ejemplo, de los poetas del al asfalto, ¿no? De lo que fue en su época Obra Cero, espacios contraculturales como el Averno, Agujero negro. ¿no? Agujero Negro, ¿no? Son espacios que creo mínimos, pequeños, pero que están dando la resistencia. Entonces, el punto es, si todos los ámbitos de nuestra vida están copados por la alienación, por la rutina, por el tema del agobio, por el tema del cansancio, del fastidio, del desgano, de la apatía, de la bulia, entonces, ¿qué hacer en los demás espacios de la vida? O solamente eres revolucionario, o solamente eres radical, o solamente eres crítico cuando vas a tu recital o vas a marchar, a tu protesta. Entonces, el punto es ser radical, ir a la raíz de los problemas, porque eso significa ser radical, pero en todos los aspectos de la vida, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel familiar, empezando por ese lado, a nivel familiar, romper con el tema de jerarquías entre padre e hijos, ¿no? Pero eso se hace más que con hablarlo con el ejemplo. O sea, tratar de entre todos cooperar en el lugar donde vives, tratar de no imponerte como hombre, como mujer, tratar de hacer respetar tus ideas y también escuchar las otras ideas, no ser tan dogmático en algunos puntos, ¿no? Pero no solamente está la casa, no solamente está mi campo de batalla que es el trabajo, sino es el día a día. Entonces en el día a día trato de buscar otros espacios donde yo pueda conectarme, enlazarme, escuchar, aprender, compartir ideas, compartir cultura, compartir arte para hacer explosionar las cabezas de las personas. Pero eso sí, o sea, tampoco no es que yo sea pacifista, por si acaso. O sea, yo pienso como Bolaño, que así como hay momentos para escribir poesía, hay momentos también para boxear. Eso también es lo que yo tengo claro, ¿no? Ujú. O sea, de que nunca se ha pedido permiso para cambiar la historia. No. Y eso va a implicar a veces también poner la cara y no dejarte pisotear por nadie, pues, ¿no? Y si se tiene que discutir y pelear, se hace, ¿no? Y si no hacen caso, se sigue, ¿no? Y si no se hacen caso, se tomará, pues, una carretera, se tomará la universidad, se tendrá que hacer un paro, hacer una huelga, ¿no? Porque es la única manera. Bueno, yo igual para ir viendo esto, también, ahora último me refiero a enero, he sacado un borrador de un futuro poemario que tiene el nombre de una cita de Mario Santiago Papasquiaro, autor infrarrealista, que es Sin timón y en el delirio, y en realidad es un plagio, pues, ¿no? Bueno, una copia, ¿no? Porque esta frase, Sin timón y en el delirio, que es el nombre de mi poemario, es un epígrafe de Los detectives salvajes, si es que no me equivoco, de Roberto Bolaño. Entonces yo lo saqué de ahí y lo he puesto como título, ¿no? Entonces el pobre Papasquiaro lo estamos utilizando, veo como... Bueno, y acá solamente como para leer la introducción, y que quede ahí, que si desean lo pueden adquirir porque lo estoy subiendo virtualmente, o por ahí, ¿no? Por Facebook me ponen Pavel Yavor y te lo paso, no estoy buscando lucrar ni ganar dinero con esto. Dice, este intento de lirismo impuro, inmaculado, es producto de la posesión que tuve y aún tengo de cuando en cuando por las musas de la ira, la confusión, el agobio y la autodestrucción. Yo soy la herida y el cuchillo, ¿no? Como diría Baudelaire. Cada palabra está direccionada a la explosión mental de quien se dé la molestia de leerme. Como leí por ahí, hoy dejaré que mi corazón sea el portavoz de mis palabras y que él tome las riendas de esto que escribo, ¿no? Entonces lo que yo escribo en realidad, más que ser una poesía profesional, es un intento, como dice ahí, ¿no? Expresar un sentir desde la marginalidad, desde la lucha constante, desde el agobio, también desde del pesimismo a veces, y desde el sufrimiento que todo humano padece bajo esa sociedad tan agobiada por el mundo del dinero y de la compra y venta, ¿no? Y la oferta y la demanda. Pues prácticamente somos números para el sistema. Como comentaba antes, fuera de cámaras, fuera de micrófonos, Lúdica Catarsis ha tenido toda una trayectoria, pero brutal, desde el año 2004, que empezó en academias. Ha pasado por ser Sociedad y Ciencia, ha pasado por luego ser contrapublicidad, ha pasado por ser este grupo que teníamos en La Vallejo, que era Creacciones,
y ahora, y terminó siendo Notas Insurreccionales, que por ahí si encuentran algún ejemplar me lo pasan porque yo no tengo ninguno, todo está virtual. Lo que ahora sí tenemos es Lúdica Catarsis, y ya para centrarme en el tema, recién es un proyecto que se viene manejando desde el año pasado, y en ese proyecto lo que se quiere es, al igual que Don Quijote y su Mancha, abrir espacios, abrir espacios y a personas que no tienen voz, a personas que tienen miedo, a personas que no están dentro de las élites culturales milaflorinas o barranquinas o hipster o como le queremos, o artis o como le queremos llamar. El sector caviar. No, el sector caviar, ¿no? Claro. O sea, le queremos dar cabida a la gente que escribe, que produce poesía desde las entrañas, que escupe lírica, la gente que vomita su pesar y que lo hace de manera culta, en el sentido no culto de rimbombante, ¿eh? Sino culto de por lo menos hacerte pensar, ¿no? De ser parte de una cultura de la resistencia, por decirlo así. Entonces, con Lúdica Catarsis es eso, es abrir espacios, es buscar personas, buscar colectivos como lo que estamos haciendo ahorita, es estrechar lazos y bueno, darle espacio a quien desee para que dé su opinión, para que escriba artículos, para que tome fotografías, para que haga pintura, para que tenga una voz, ¿no? Para hacer la palabra de los mudos, ¿no? A los Ribeiro. Más o menos es eso con el tema de Lúdica Catarsis. Claro, pues de hecho nuestra sociedad está siendo muy callada, ¿no? Todo lo que, todas las expresiones artísticas son colmadas justamente por estos grupos, ¿no? Por los grupos caviares que tienen ahorita tienen toda la batuta del arte, ¿no? Y no dejan que nosotros como sectores populares, por así decirlo, los sectores subterráneos, nos podamos expresar, ¿no? Nos podamos también tener esos espacios que ellos tienen, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Ese movimiento contracultural de luchar contra esa hegemonía. Es que esa es la convivencia actual con el sistema, ¿no? Que nosotros tenemos. Es en parte ir a trabajar para comer y hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Hacer este tipo de cosas, escribir o apoyar ciertas iniciativas para que nosotros podamos sentirnos completos. Por ejemplo, este tío de Borg, que era compañero de Van Again. El Van Again decía, por ejemplo, no queremos un mundo en que la garantía de no morirnos de hambre sea la garantía de morirnos de aburrimiento. Uh-huh. O sea, no solamente basta darle mejores condiciones de vida al esclavo, sino acabar con la esclavitud, por ejemplo. Y no, o sea, no es que porque te van a dar más dinero, te van a pagar mejor, ya pues, ¿no? Acabó el chiste, ¿no? Se dice que las leyes que son aprobadas por el legislativo y por el ejecutivo y son publicadas en el peruano, entran en vigencia al día siguiente, pues, ¿no? Claro. Y que esas leyes son irrevocables a menos que por ahí hay otra ley para revocar otra ley. Ya, eso es falso, pues. La lucha de los jóvenes que estuvimos en las marchas contra la ley laboral juvenil demostró que era posible modificar una ley en la calle, o sea, en la barricada, exponiéndonos a sufrir la represión de los que supuestamente nos cuidan y los que supuestamente velan por nuestra seguridad, pues, ¿no? Que son los policías que velan por el orden interno del país, ¿no? Entonces, estos señores, no sé si llamarlos señores, en vez de apoyarnos en la defensa de nuestros derechos, lo que fue aplastarnos, ¿no? Brutalmente. Entonces, ya sabemos, como decía por ahí una canción subterránea, a quién sirve la ley, ¿no? Para quién está hecha. Y es más, ¿no? Cuando uno de los que hace la ley la incumple, ni siquiera para ellos hay castigo. Pues eso es lo más pendejo, por decirlo así, pues, ¿no? que puede haber. La persona en Madre de Dios pedía, por favor, que lo dejen morir con sus hijos y se lo negaron. Y murió en la cárcel. Fujimori salió la semana siguiente, ¿no? Entonces, ni siquiera... Y es una constitución que mismo Fujimori lo hizo, ¿no? O sea, que es increíble que los que hagan, o sea, los que ponen el ordenamiento de cómo debe ser el sistema, ni siquiera ellos cumplan con su propio sistema, ¿no? Por eso hay corrupción y todo lo demás, que todo lo que vemos, ¿no? Claro. De hecho, el tema de la corrupción es inherente al sistema, ¿no? Porque ahora con toda la valoración que se le ha dado al dinero,
al poder económico, por así decirlo, se ha priorizado, ¿no?, sobre los valores morales. Se ha priorizado la conveniencia personal, se ha priorizado los intereses. Cada persona es una corporación personal, ¿no? Es la razón neoliberal, por así decirlo. Y por eso la corrupción es inherente al sistema actual y eso es lo que debe ser cambiado, ¿no?, para que ya no existan este tipo de escándalos. Como tú dijiste hace rato, es muy interesante ese tema de que para quién sirve la ley, ¿no? Por ejemplo, el tema de la democracia liberal que mencionabas, ¿no? De hecho, el tema de la democracia en sí es un tema debatible, ¿no? La democracia aparece en Grecia y en Atenas, donde habían esclavistas y habían esclavos. Y los únicos que podían decidir sobre cómo gobernar eran los esclavistas. Entonces, ¿dónde está el gobierno del pueblo, ¿no? El pueblo, los esclavos no eran considerados pueblo, pues, eran simplemente objetos. Entonces la democracia desde que nace ya nace jodida. Y la democracia actual es prácticamente lo mismo, porque los que pueden decidir en realidad y hacer las leyes no es el pueblo, pues. O sea, el pueblo no decide nada, todos nos mandan hecho. Y yo, bueno, ya hemos hablado con el tema de esto, del Ministerio de Educación, los funcionarios que se encargan de crear el DCN, sus hijos no estudian en el colegio del Estado, pues. Los hijos del ministro de Educación no estudian en el colegio del Estado, pues. Entonces, esa es una payasada, ¿no? O sea, ellos como padres de la patria, ¿no?, entre comillas, deberían dar el ejemplo, ¿no? Entonces, como ya vemos que se está haciendo un tipo de ley para que la gente, de leyes o de ordenamiento político, cultural, educativo, para mantener a una clase social o a un sector general de la población adormecido, idiotizado, estupidizado. Y cuando salga de su letargo, igual va a su casa a prender la televisión y la misma tontería con Peluchín y con la Yajaira o con la Barra Bravas, y luego vas al Facebook y por ahí, mientras menos ropa tienes, más like tienes, o mientras más tonterías publiques, eres más conocido. Y luego quieres leer un periódico, está la Malcriada del Trome, está el Chino, el Men, está la Chuchi, y luego te quieres venir acá a la Universidad de San Marcos y te encuentras con gente que ni siquiera le interesa eso porque piensan que todo lo que se habla acá es terrorismo. Entonces ves la televisión y ves supuestamente los programas dominicales y nada, por ningún lado. No hay un escape, ¿no? O sea, estamos encerrados en esa bola de nieve informativa que ideológica, ¿no? Que nos prácticamente nos sitúan en el mismo lugar de proles que no opinan, ¿no? Como propuso Orwell en 1984, ¿no? Los proles no opinan, ellos no tienen derecho a nada. O también la opinión de todo el mundo, como lo plantea Huxley en Un Mundo Feliz. Estamos en esos dos, igualito. Sí. Tal cual, porque igual también Orwell decía, no, la gente va a tener información muy cerrada. Y Huxley decía lo contrario. Y al final es por los dos lados, Hay gente que no tiene nada de información y vive en la ignorancia porque no tienen ni siquiera el tiempo para leer, y otros que sí la tienen, pero chapan de todo y se dan a la posmodernidad brutal y te dicen nadie tiene la razón, todos tienen la razón y todo es relativo y ya. Y son los más modernos y son los que digamos ahora están liderando la cultura preponderante a nivel mundial, y no solamente acá nacional, ¿no? Y no solo eso, o sea, en ambas novelas se propone que hay un control de la información, ¿no? En Un Mundo Feliz y en 1984 ese es el punto concordante, que se van a prohibir algunas obras literarias, se van a prohibir muchas obras del pensamiento de la humanidad. ¿Con qué fin? Con el fin de privar a las personas de que ejerzan su capacidad de razonar, de cuestionarse el mundo. Y eso es lo que actualmente nos diferencia de esas distopías, que nosotros sí tenemos esos libros que nos pueden dar esas herramientas para pensar, ¿no? Puede ser una obra literaria de Shakespeare, como se toca en Un Mundo Feliz, es una obra prohibida, o no sé, por ahí, por algún pasaje de 1984, hoy leí sobre El Capital y un montón de obras que fueron prohibidas para evitar justamente eso, ¿no? Que los proles piensen. En cambio, nosotros, como seres humanos en la actualidad, en nuestra situación histórica, sí podemos hacer eso. Sí tenemos la oportunidad, y una idea que nosotros como medio Don Quijote y su Mancha tenemos es justamente propagar eso. Eso va a llegar. Los medios están ahí, pero a la gente no le importa. Claro. Porque justamente por todo lo anterior que hablábamos. Pero así como nada es perfecto,
nosotros somos las fallas de este sistema, ¿no? Claro. Pero como también decía, ¿no? Decimos que somos antisistema, pero en realidad el sistema es anti nosotros. Entonces, nosotros aprovechando las rupturas y grietas, porque como decía Carlos Marx, el capital es como un mago que ha soltado a una bestia que no puede controlar. O sea, este mundo de miseria, de guerra, de matanza, de invasiones, de cortinas de humo, es un medio que ya ni siquiera la G8, la G20, o sea, nadie puede controlarlo ya. O sea, la miseria, los estudiantes que entran a la universidad y comienzan a matar a todo el mundo, los psicópatas que aparecen así en cantidades, las enfermedades, ya está por todos lados se podrido, ¿no? Y ahí venimos a lo que decía Rosa Luxemburgo, parafraseando a Engels, como más marxista no puede sonar. Sí. Decía, tenemos dos opciones, o revolución o destrucción de la humanidad, pues. O sea, o cambiamos esto y escapamos todos juntos luchando unidos por una comunización, o nos dejamos autodestruir. Y como decía ahí también Einstein, para ya no estar cayendo mucho en el tema ideológico marxistoide, o marciano también le llaman algunos, Marcial. se decía, pues no, yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, pues, ¿no? Pero si es que hubiera una, la cuarta va a ser con palos y con piedras, porque o sea, ya no hay salida, la contaminación, el mismo aire, el cáncer, o sea, luchamos y cambiamos o morimos dentro de esto, ¿no? Yo igual pienso que la destrucción es creadora, pues, ¿no? Te podría citar a Narcosis, que hay que destruir para volver a construir, ¿no? Escucha, O sea, sí pienso que eso es válido, pero en el sentido de que la construcción no sea el caos o no sea la nada, ¿no? Sino que esa construcción venga acompañada de un cambio intrínseco, o sea, dentro de... Porque, por ejemplo, en la Guerra Civil Española del 36, no solamente se empezó a luchar para abolir a los fascistas o abolir la iglesia, sino que también se iba construyendo comunidad, cooperativas, y la gente decía, a partir de este momento esta tierra va a ser de la comunidad. Y no sé si han visto la película Libertarias o la película Tierra y Libertad, donde justamente sus películas españolas tienen que ver bastante con eso, ¿no? Mientras venían los leninistas y decían, el partido va a tomar poder acá y va a imponer la dictadura del proletariado, o mejor, el interior del partido, habían otros del Partido Obrero de Unificación Marxista, unidos también con anarcos, que planteaban de que había que abolir la propiedad privada, había que abolir el sistema de clases, y había que ir construyendo un mundo nuevo, pues, ¿no? Entonces la destrucción, como decía Bakunin ahora, también una pasión creadora a la vez, si lo enfocas desde ese punto de vista, pues, ¿no? De todas maneras. sí, de hecho, un poco parafraseando la filosofía nietzscheana de Nietzsche en una novela de Mario Vargas Llosa de Ni toma los Andes, ¿la has leído? ¿No? Ya bueno, yo leí esa novela hace poco y justamente he encontrado ese tema, ¿no? Que la muerte debe estar al costado de la vida, dándole la batalla para que una no le gane a la otra. Sí. Para que una no le gane a la otra. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, en Don Quijote, por ejemplo, para citar, ¿no? O sea, Sancho y Quijote demuestran justamente los dos lados. Esa pues, contrariedad que se esa complementa. contrariedad, que es el humano en sí. Entonces ahí ves la cuestión magistral de Cervantes, ¿no? El poder hacer eso, el poder unificar él a un personaje racional, más metódico, un poco más menos arriesgado, y por otro lado el idealismo de Quijote, ¿no? Entonces, y eso es el humano en sí. El humano es amor y odio a la vez, ¿no? El humano es agobio, el humano es tristeza. Por un lado, por ese lado, pues por un lado, ahí a Vallejo lo veo un poco creacionista tipo Huidobro, ¿no? Porque decía, Dios, tú no tienes Marías que se van, ¿no? El humano sí sufre, entonces el humano es él, pues. Si Dios lo es todo, o supuestamente la idea de Dios lo es todo, entonces la idea de Dios debería ser también el Dios que sufre, el Dios también vengativo, el Dios también que llora, que está en la miseria, como también el Dios bondadoso, bueno y todo. Entonces, ¿quién hace eso? El hombre. El humano pensante, el humano sensible, el humano que puede pulverizar una rosa con su mirada, como decía Pizarro. Entonces, ese humano, del que hablaba también Sábato, por ejemplo, ¿no? Que no hay que ver solamente el lado negativo, sino también ambas partes, siempre ambas partes. O sea, no caer en el pesimismo absolutista de que no, este mundo ya no sirve, ¿para qué seguir luchando? O es más, ¿no? Ya que le caiga una bomba atómica, o en otro caso, o mundiales, o
no, el hombre sí es puro amor, ¿no? Que toda la cuestión va a depender de que la gente siga una religión cristiana, amorosa y pura, ¿no? Lo que pienso es que lo que nos toca a nosotros para recuperar esa humanidad perdida, lo que nos toca a nosotros por una necesidad, o sea, más que deber o tarea, necesidad, por un anhelo, una necesidad de vivir, es la lucha constante, por lo menos ahora, desde los espacios culturales que podamos participar o a los que podamos pertenecer o los que podamos abrir y con los que podamos enlazar. Y cuando toque pelear en la calle, se tendrá que pelear en la calle, pero no hay que esperar cada marchita que se convoca para ir a hacer algo, ¿no? Sino que hay que hacerlo ya, ahora, en ese momento. En tu casa, con tu pareja, con tu amigo, con tu hermana, con tu pata de tu barrio, con la gente con la que juegas pelota, con la gente con la que te metes una chela, con tus tíos, cuando están discutiendo sobre política, sobre si la selección va o no va. O sea, hay que buscar los mecanismos y formas de manera artística, porque es un arte inclusive la política, para llegar y que la gente se interese por los temas, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra necesidad ahora, sobrevivir como humanos, y esa necesidad la tenemos que lograr desarrollando la cultura en todas las expresiones posibles, sin marginar, sin segregar y sin creernos los que somos los iluminados, que vamos a llevar el conocimiento y la verdad y la luz a los que están bajo el dominio de la izquierda y la derecha, ¿no? Sin ser dogmáticos. Sin ser dogmáticos, esa es la palabra. Yo creo que hay mucha gente que ha dicho mejores cosas que yo, para finalizar. Así que voy a citar a un autor y unas palabras finales mías que están escritas por ahí. Este es un parafraseo, ¿eh? En realidad. Tenía dos opciones: quedarme en la oficina y volverme loco, o salir y jugar a ser escritor y morirme de hambre. Decidí morirme de hambre. Bukowski. Lo que yo diría es esto, ¿no? Yo no soy anarquista, le dije a un compañero de universidad ayer. Yo soy yo. Yo no dejo una religión por otra, un partido por otro, un sacrificio por otro, una secta por otra. Yo soy un espíritu liberado, egoísta, a veces hedonista, a ratos gregario y a veces comunitario. Pero eso sí, y en eso soy inexorable. Yo obro como me siento, y no tengo más causas que la mía. No quiero dar ni recibir órdenes, no quiero seguir ni que me sigan, ni mandar ni obedecer. Bueno, yo agradezco bastante por este espacio que así nomás no se me brinda, porque se me brindan espacios normalmente académicos, para hablar sobre un tema puntual en la universidad o en psicología como ponente, sobre un tema de psicología, ¿no? Pero nunca para hablar lo que yo siento realmente, lo que yo pienso realmente, ¿no? Fuera del academicismo formal y fuera del teoricismo frío y neutral, ¿no? Entonces Don Quijote y su Mancha están dando esa oportunidad. Yo de verdad estoy muy agradecido y muy contento y con bastante expectativa de lo que podamos seguir construyendo juntos, ¿no? Entonces con eso me despido y avanzar y seguir luchando, pues, ¿no? Sin luchas no hay victoria, pues,